Hola y bienvenidos a este segundo segmento de la clase de la historia de la Iglesia. En el último segmento vimos cómo el Imperio Romano ayudó a la difusión del Evangelio por todo el territorio mediterráneo, por la Pax Romana, las carreteras buenas que tenía y el idioma unida del griego. Eso ayudó. Pero al mismo tiempo hubo un gran choque entre el Imperio Romano y los cristianos. Por eso nosotros llamamos los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia la era de los mártires, desde el tiempo de los apóstoles hasta 313 después de Cristo, en la cual un gran número de mártires, personas fueron martirizados por su fe en Cristo Jesús. Cuando estudiamos los evangelios, vemos que hubo un choque de dos reinos en conflicto, el reino de Dios que vino a traer Cristo Jesús y el reino del mundo en ese tiempo del Imperio Romano, que estaba basado sobre el poder, el dominio, el control, el poder del ejército. Pero Cristo vino a hablar acerca de otro reino en la cual Dios era el verdadero rey y que nuestra alianza completa lo debíamos a Él. Acuérdense en el Evangelio cuando le preguntaron a Jesús si era lícito pagar taxes, impuestos a César o no. Entonces él dijo, tráeme una moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Entonces le trajeron la moneda y pues en la Biblia no nos dice, ¿no? Pero ahora en la historia sabemos qué moneda le trajeron, que dice César Augustus y esto es su imagen y la inscripción atrás, Divius Filius, quiere decir en latín hijo de Dios. Entonces, César Augusto se llamó hijo de Dios. Entonces Cristo dijo, denle a él lo que él pide, pero a Dios. Entonces prácticamente, ¿quién realmente es el verdadero hijo de Dios? Y por eso los romanos estaban incómodos con los cristianos porque tenían una alianza a un rey mayor del que ellos veían era el emperador romano. Además, hubo un suceso en el año 64 cuando la ciudad de Roma se quemó. Probablemente empezó un incendio en el mercado, pero pronto se expandió a consumir casi toda la ciudad. Y eso fue en el tiempo del emperador Nerón. Y Nerón utilizó la quemada de Roma como una excusa, lo culpó a los cristianos porque estaba incómodo con ellos en este tiempo. Entonces, la primera persecución bajo Nerón fue en que se murieron un gran número de cristianos. Eso en ese tiempo los pusieron en, a morir en el Coliseo, hicieron un montón de cosas feas, los quemaban vivos en cruces y todo. Fue limitado a Roma en ese tiempo. Duró aproximadamente 2 años y bajo la persecución de Nerón fue cuando sucedió el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Nerón fue el emperador que estaba gobernando y probablemente dio el orden de ejecutar a Pablo y a Pedro. Otro sucedimiento muy importante alrededor de este tiempo fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, después de Nerón. En el año 70 hubo una guerra entre los judíos de Jerusalén y los romanos. Era como una rebelión. Y los romanos vinieron y destruyeron por completo a Jerusalén, matando a muchas personas y sacaban aquí en este cuadro usted puede ver ahí el candelario que estaba en el templo de Jerusalén. Este es parte del arco de Tito que hoy en día existe en Roma, que es un ejemplo, y también el arca del pacto que están sacando ahí en esa foto, lo puede ver cuando destruyeron el templo por completo. En ese tiempo, a partir de este tiempo del año 70 después de Cristo, en adelante ya no hubo templo para los judíos y entonces eso fue parte de la persecución de los judíos, pero también de los cristianos, porque los veían en este tiempo que eran parte de la misma religión o la misma secta, podríamos decir.
Bueno, después de la destrucción de Jerusalén, hubieron varias personas que se juntaron en esta colina encima de Jerusalén que se llama Masada. Y ahí duraron 3 o 4 años más en sitio en este lugar hasta que los romanos también llegaron ahí. No se sabe si se suicidaron o si los romanos los mataron, pero en fin, esto puso fin a ese conflicto entre los judíos y los romanos en ese tiempo, pero como que puso en cierta manera ese odio de los romanos hacia los judíos y también hacia los cristianos. Entonces comenzó una persecución de los cristianos, que no fue constante en esos 300 años, pero hubieron tiempos en los cuales surgió la persecución contra ellos. Podríamos ver un ejemplo en una carta de correspondencia de Plinio al emperador Trajano en el año 111, de cómo trataban a los cristianos. Dice así, está diciendo Plinio: entre tanto, esta es la norma que he seguido para con aquellos que hasta mí han sido traídos como cristianos. O sea, cuando les acusaban a la gente de ser cristianos, los trajeron a él. Dice, a ellos mismos les pregunté si eran cristianos o no. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, con la amenaza de suplicio. Ordené que se ejecutara a los que perseveraban. En otras palabras, Plinio está diciendo de que cuando le trajeron a alguien que era cristiano, le preguntaba 3 veces si era cristiano, con la idea de que la segunda o la tercera vez podía cambiar su respuesta y salvarse la vida. Pero muchas veces no lo hicieron porque los romanos querían que ellos fueran la autoridad máxima y los cristianos dijeron que la autoridad máxima era Cristo Jesús, el verdadero rey. Entonces, ahí podemos ver que en este tiempo, por lo menos, los romanos no iban buscando a los cristianos para matarlos, pero si fueron traídos a ellos, les daba la oportunidad de cambiar su respuesta. Me hace pensar, pues, en mi vida, piensa en su vida, si estabas ahí con su familia, ¿qué diría? ¿Cómo respondería sabiendo que quizás su vida estaría en peligro si confesaba a Cristo Jesús delante de las autoridades? Quiero presentarles 2 o 3 ejemplos de mártires muy conocidos. Hubieron muchos, pero Ignacio de Antioquía fue uno de ellos que murió en el año 108. Él fue un escritor, teólogo, pero él decía que llegó un tiempo en que estaba condenado a la muerte y él suplicaba a los cristianos que no les salvaba la vida, que él quiso morirse para el Señor. Y dice, yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas las que encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demuestres una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, y ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Tremenda la fe de Ignacio de Antioquía, que dijo, no traten de salvarme. Mientras que las fieras, los animales me están comiendo, soy trigo de Dios siendo molido por los dientes para llegar a ser pan limpio de Cristo. Imagínense la fe, la perseverancia de ese hombre. También otro se llamaba Justino Mártir, que era filósofo y escribió contra los herejías de este tiempo, pero le daban la oportunidad de negarse su fe. Y él dijo, nadie que piense correctamente va a cometer el error de dejar la adoración de Dios verdadero y adorar a falsos
dioses. Entonces Justino dijo, ¿cómo puedo dejar de adorar a Dios y adorar a esos dioses falsos de los romanos? No es posible. Entonces le decapitaron a Justino Mártir por causa de su fe. Otro ejemplo muy impactante son las santas Perpetua y Felicidad. Perpetua fue una joven de 22 años. En ese tiempo estaba mamanteando a su bebé recién nacido y Felicidad era su esclava porque en ese tiempo los romanos tenían esclavos. Entonces le condenaron a Perpetua y a Felicidad por ser también su amiga y le dieron la oportunidad, como muchos otros, de negarse su fe en Cristo. Incluso su padre de Perpetua estaba suplicándole que negara a Cristo Jesús y eso fue su respuesta a su padre en una carta. Dijo, yo soy una cristiana. Yo no me puedo llamar pagana o de cualquier otra religión porque yo soy una cristiana y así quiero ser para siempre. Entonces ella decía, ¿cómo puede ser que voy a decir que soy otra cosa si soy cristiana? Entonces le mataron en el Coliseo y fue una muerte bastante dolorosa. El teólogo Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y a pesar de la fuerte persecución contra los cristianos, el evangelio seguía creciendo porque la gente veía la fe, la constancia de los mártires. Y muchos de los apóstoles también se murieron por su fe, por su testimonio en Cristo Jesús. En resumen, los primeros 300 años de la historia cristiana están marcados por temporadas de persecución, como dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos, me seréis mártires. La persecución contra los cristianos ocurrió debido a su lealtad a Jesús sobre la lealtad al imperio romano. Y a pesar de la intensa persecución contra los cristianos en los primeros 3 siglos, el Evangelio continuó expandiéndose irónicamente, a pesar de la persecución, y también irónicamente utilizando la infraestructura que proporcionaba Roma, las calles, idioma, comercio, la paz, política, etc. O sea, es irónica porque a pesar de la persecución también Roma ayudó a que se difundiera más el Evangelio por el mundo mediterráneo. Quiero terminar con Romanos 8, una palabra de ánimo, pensando y reflexionando en la fe de los primeros cristianos en esos primeros 300 años de la iglesia cristiana. Y Pablo dice esto, que también se murió por su fe en el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, que eso sea para nosotros una gran inspiración de esos mártires que por su fe en el Señor, a pesar de la persecución, vivieron vidas de compromiso al Señor hasta lo final. Y que nos anime, hermanos, en lo que nosotros estemos pasando, a seguir mirando hacia Cristo y recibiendo fuerzas y ánimo de Él y de los que vinieron, esta gran nube de testigos que fueron delante de nosotros. En la próxima clase vamos a ver cómo terminó de repente esa persecución con la llegada del emperador Constantino al trono del Imperio Romano y cómo cesó esa persecución y lo que sucedió después de que él tomó
poder y cómo la iglesia siguió más adelante. Nos vemos pronto.